Al parecer, la rebelión contra el Estado ha funcionado. Ha sido todo un éxito. Ciudades y pueblos de todo el país se han sublevado y se han alzado contra el gobierno corrupto. Y ahora, por alguna razón que no acabo de entender, nos toca a nosotros decidir el futuro de nuestro país. Y por alguna razón, nos toca a nosotros decidir el futuro de nuestro país. Ha funcionado la rebelión. Nadie esperaba que funcionara de verdad. De hecho, los gobernantes se hacían los sordos. Pero creo que el pueblo debería decidir qué hacer y nosotros hacerlo viable. Y ahora que por fin hemos terminado con la anterior democracia, ¿qué hacemos? Yo propongo empezar a cambiar las cosas. Buena idea. ¿Pero qué? Bueno, de hecho yo tengo una lista aquí que creía que nunca iba a utilizar con el gobierno anterior, porque claro, es que nunca me hacía caso, así que mejor hagámoslo por días, ¿sí? Pero que no, que si tan solo son 245.000 páginas, o sea, mañana lo tenemos hecho segurísimo, segurísimo. Vayamos al grano, algo que podamos hacer hoy. Yo, elígeme, yo, elígeme, yo. Sí, tú. Propongo hacer en un desierto que en su día había muchos árboles que talaron para hacer una armada indestructible que se destruyó, pero que realmente fue masacrada después, pero que luego ha quedado un desierto que se podría poner unas placas solares y así tener una autonomía energética y no depender de gastos innecesarios. Prosigue. Demostrar al mundo que se puede mantener un país con un consumo cero de CO2. Difícil, pero ¿cómo? Prohibir y acabar con el transporte marítimo y aéreo. Pero nuestra economía depende del comercio, no podemos hacer tal cosa. Ya habrá soluciones, como hacer barcos que funcionen con energía autosostenible. ¿Es eso posible? ¿Qué? Que los coches de gasolina y diésel estén prohibidos y que se fomente la investigación y creación de vehículos autosostenibles. Vale, todo eso es muy bonito, pero ya lo iremos viendo. ¿Qué más? Expulsar o exiliar al rey. Sí, una despesa menos. ¿Qué más? Podríamos hacer que las drogas fueran legales. Tendríamos un negocio estable. Y acabaríamos con las mafias y los problemas de la baja sociedad. Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, equilibrar puestos de trabajo, acabar con las desigualdades sociales, injusticias, equilibrar salarios, poner la justicia al orden del día, en vez de prisión, pena de muerte. Porque claro, con la crisis hay gente que ha delinquido solo para tener un hogar, comida y sexo gratis. Esto, crear más puestos de trabajo, acabar con empresas corruptas y con su dinero financiar nuestras ideas y no al revés. Espera, para el carro, no tan rápido. ¿Me he dejado algo? Se podría decir que sí, unas cuantas cosas. Ahora que por fin tenemos el control del país, podemos repartir las ganancias de forma equitativa. Aunque, sobre todo para aquellos que realmente hagan algo. Los que dan más, darles lo que realmente les toca. Y los que no hacen nada, no darles nada. Tan sencillo. ¿Sabéis qué? Creo que llegaremos muy lejos. Siempre y cuando no empecemos de vuelta con lo de antes. Me ha enviado un mensaje el anterior presidente. ¿Y qué es lo que pone? Dice que si hacemos lo que nos dicen, viviremos sin preocuparnos de nada. ¡Dile que aceptamos! De hecho tengo una lista yo, porque creí que nunca la voy a utilizar con la uva, tío. Es que no sé, tengo un problema cerebral que no me deja dir la IVA, ¿sabes? La IVA, la I, la U, soy gilipollas y ya está, no pasa nada, lo acepto y ya está, pues soy gilipollas. Pero si tan solo son 424 dos, pero es que no sé ni hablar. 422 0, què significa això? Què collons vol dir això? No vol dir res, tío. Hostia puta, tío. Podríamos hacer que las drogas fueran legales.
No, luego mastica. Joder. Va, sabéis, va. Ojo. Au. Demostrar al país que se puede mantener un país con un país. Una autonomía energética y no depender de gastos solares. Solares no, necesarios. Dios. Hey, ¿qué pasa? Gracias por mirar el vídeo. No, ¿estás en castellano? Vale, sí. No, gracias por ver el vídeo. La verdad es que me iría muy bien tener más actores. Me gustaría tener actores y actrices que estén dispuestos a decir y hacer cosas que quizás no harían en su vida. Simplemente necesito que seáis partícipes de mi canal, porque os pondré en mi descripción y también después en el vídeo el Gmail para que me contactéis directamente. Que vengan, que vayáis con ganas, porque la verdad, quiero hacer muchos vídeos y hay veces que incluso me canso yo cuando estoy haciendo mis vídeos, pero también porque no siempre haré vídeos con yo mismo. Necesito que haya gente que quiera participar y que tenga ganas de venir y de hacer un papel o lo que sea. Y yo estoy dispuesto a darles de comida, a darles un masaje si hace falta, pero que sería todo si vosotros quisierais. No puedo pagar nada. Ya sé que es un puto problemón, ¿vale? Lo siento mucho si es así, pero es que realmente yo me estoy pagando con lo que puedo con mis vídeos y no cobro nada, o sea, lo hago porque quiero. Si queréis participar en mis vídeos, no tenéis más que poner hablarme en mi Gmail y decirme si queréis participar o no. Gracias por ver el vídeo y un abrazo.